Paciente con diagnóstico de Guillain-Barré ingresa a emergencia por insuficiencia respiratoria. Los gases arteriales con un FiO2 ambiental en PO2 en 50 y PCO2 en 80. Igual lo que habíamos dicho, ¿no? El manejo tiene que ser más de 60, ventilación mecánica. Más de 60 CO2, ventilación mayor o igual 60, ventilación mecánica. Paciente de 11 meses de edad que es llevado a emergencia por presentar de hace 2 días dificultad respiratoria con expiración prolongada, tos y fiebre, hace 4 días presentó rinorrea acuosa y estornudos. Esta es una bronquiolitis típica, ¿no? En relación a micosis pulmonar, marque lo incorrecto. Las micosis pulmonares suelen ser enfermedades endémicas o pueden ser oportunistas de pacientes inmunosuprimidos. Lo que más vemos a veces en los hospitales, ¿no?, es pacientes inmunosuprimidos que hacen infecciones por neumocistis, que hacen infecciones por aspergilosis diseminada. Pero en el caso de las micosis pulmonares clásicas, también llamadas micosis profundas, son enfermedades típicamente endémicas de algunas zonas del Perú. Cajamarca, Huánuco, Tarma, Ancash, son sitios donde podemos tener paracoccidomicosis, histoplasmosis, ¿no?, fundamentalmente. Y la aspergilosis, que se puede producir generalmente en pacientes que tienen cavidades secuelares, por ejemplo, ¿no? Son pueden ser cavitarias. Entonces, lo clásico es que sean enfermedades crónicas. Lo clásico es que tengan compromisos ganglionares. Lo clásico es que sean pacientes que produzcan cuadros no solamente crónicos, sino, ¿no?, generalmente tos con expectoraciones hemoptoicas. Lo clásico es que el diagnóstico sea serológico. Entonces, esas son características muy frecuentes, ¿no?, y que produzcan granulomas pulmonares, ¿no?, con mayor frecuencia apicales y a veces hasta cavitados, que asemejen tuberculosis como diagnóstico diferencial. Eso es muy característico de las micosis pulmonares, ¿no? Entonces, granulomas crónicos, pueden ser cavitados, tos, hemoptisis, etcétera. Entonces, desarrollo lento, ¿no? Los exámenes radiológicos no suelen ser patognomónicos porque se confunden mucho con tuberculosis y neoplasias, ¿ok? Tiene la tendencia a cronicidad y las pruebas serológicas pueden ser diagnósticas, pero no son tan específicas. Pero no suelen tener compromiso pleural. Eso sí, pleural es rarísimo. Que tengan compromiso pleural es algo muy raro. Entonces, lo que más vamos a ver es histoplasmosis, aspergilosis, fundamentalmente, y neumocistis carinii como una micosis pulmonar asociada a inmunosuprimidos fundamentalmente. Entonces, paciente de 25 años de edad, ganadero, procedente de Puno, con antecedente de tratamiento antituberculoso, hace 8 años, consulta por hemoptisis, pérdida de peso, tos, fiebre y esputo purulento, niega vómica, BK seriado negativo, o sea, tiene varios BK negativos y tiene antecedente de haber tenido tuberculosis, ¿no? En la radiografía que se ve, una cavidad con una masa con menisco aéreo. Esa es la típica imagen de media luna, o sea, el menisco aéreo es esta imagen, una cavidad y adentro se ve la bola, ¿no?, la bola, el micetoma, y se ve como una especie de menisco, ¿no? De esa manera. Entonces, esto de acá es típico del aspergiloma. Es típico del aspergiloma, ¿no? Entonces, el aspergiloma, cuyo tratamiento es quirúrgico. Si es asintomático, se observa, pero por lo general, ¿qué suele producir? Tos, expectoración hemoptoica, baja de peso, ¿no? Varón de 35 años, agricultor, procedente de Huánuco, acude por tos, está buena esta, sexo exigente, yo quiero tener eso, tos exigente, baja de peso y dolor epigástrico de 1 mes de evolución, niega consumo de alcohol, examen adelgazado, adenomegalia, cervicales, laboratorio de anticuerpos VIH reactivos, radiografía pulmonar, imágenes retículos nodulares bilaterales difusas, BK negativo. Ante la sospecha de infección sistémica, ¿cuál es la mejor opción diagnóstica? ¿Qué cosa es característico de Huánuco y de Tarma?
la histoplasmosis. Y la histoplasmosis tiene tres tipos. La histoplasmosis aguda, ¿no?, que es una infección generalmente en gente de la zona, que es como una primoinfección, muy parecido a la primoinfección tuberculosa. La histoplasmosis crónica, que es lo que habíamos descrito, un paciente con tos, hemoptisis crónica, baja de peso, ¿no? Y la histoplasmosis invasiva, que hoy en día la histoplasmosis invasiva solamente se ve en pacientes con VIH. Entonces, cuando tienen un paciente con VIH de una zona endémica de histoplasmosis, siempre la primera posibilidad va a ser histoplasmosis invasiva, ¿no? Mientras que el Pneumocystis carinii ya no es exclusividad de VIH. El Pneumocystis carinii sí se ve hoy en día en VIH, en trasplantados y en corticoterapia. O sea, así avanzado ese tipo de infección, ¿no? Oportunista. Pero hoy en día la histoplasmosis invasiva solamente se ve en pacientes con VIH de zonas endémicas, como es el cuadro que acá se sospecha. En este mismo paciente, si se encuentra una imagen cavitario de una sola densidad ovalada, no, ese es otro paciente, esa cruzada en su interior que parece móvil de tomar radiografías de cúbito lateral, ¿cuál será su mejor opción diagnóstica? Bueno, un paciente que sospechamos de micosis pulmonar, nuevamente estamos sobre el aspergiloma, La elección un aspergiloma será quirúrgica siempre, ¿no? La lobectomía, ¿ok? Siempre va a ser quirúrgica. No existe la posibilidad de tratamiento, mientras que en la histoplasmosis el tratamiento es con anfotericin, ¿no? El tratamiento es con anfotericin, fundamentalmente. En la histoplasmosis crónica el tratamiento es con itraconazol, pero en la invasiva es con anfotericin. O sea, es con anfotericin. Y en este caso, en la histoplasmosis, en este caso, en el aspergiloma, en la lobectomía. Paciente agricultor con tos crónica, hemoptisis baja de peso, presencia de cavidades en lóbulos superiores, BK negativo. Esto también, un agricultor clásicamente hay que pensar primero en histoplasmosis, ¿ok? Histoplasmosis, cavitario, ¿no? Típico cavitario, que puede producir baja de peso, tos, hemoptisis, es histoplasmosis. Son agentes patógenos de neumonía adquirida en la comunidad los siguientes, excepto. Entonces, en neumonía, ya entramos a la parte de neumonía, lo clásico es el neumococo, ¿no es cierto? Le sigue los atípicos, el Mycoplasma pneumoniae, también podemos tener el Haemophilus dentro de los típicos, la Legionella. O sea, si uno habla de los agentes típicos, son neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella en la comunidad. Y los atípicos, uno habla fundamentalmente de Mycoplasma pneumoniae, clamidia, que puede ser pneumoniae o puede ser también citasi, y Legionella, que son los más frecuentes atípicos en la comunidad. ¿Ok? La pseudomonas nunca es una infección comunitaria. ¿Cuál es el tratamiento de la neumonía aspirativa por anaerobios? Los aspirativos generalmente son por anaerobios, ¿no? La elección generalmente es usar clindamicina sobre el metronidazol. El metronidazol es un buen antianaerobio, pero la clindamicina es más específico por encima del diafragma, porque por encima del diafragma existen la prevalencia mayor de anaerobios gram positivos, que son, y la mayor actividad de clindamicina es sobre anaerobios gram positivos. En general, clindamicina es un anti-gram positivo, anti-anaerobio y aeróbico, ¿ok? Mientras que metronidazol fundamentalmente actúa en anaerobios con mayor potencia, de tipo gram negativo, como bacteroides. En ninguno de estos es antianaeróbicos. 57 años, alcohólico, presenta fiebre, tos, disnea. En la radiografía de tórax se encuentra una consolidación en la base derecha, ¿ok? Entonces tenemos alcohólico, consolidación, se le indicó tratamiento con penicilina sin presentar mejoría luego de 2 días. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, si tenemos un paciente alcohólico
y con consolidación en base derecha, la primera posibilidad es que sea aspirativo. La neumonía aspirativa se va frecuentemente en alcohólicos, en pacientes que tienen trastorno del sensorio en forma aguda, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, TEC, posictales, o en pacientes crónicos, secuelares, neurológicos, ¿no? Que pueden broncoaspirarse. Generalmente se aspiran hacia el lado derecho. El tratamiento de elección en el caso de neumonía por micoplasma, que es la segunda causa en general, es la primera de los atípicos, ¿ok? El micoplasma es siempre macrólidos, y de los macrólidos, acitro. Pero si la mejor respuesta acá tendría que ser eritro, aunque no lo usemos, ¿ah? Eritro. O sea, si me ponen, la primera elección en micoplasma siempre va a ser macrólidos. Y después, doxiciclina. Y de los macrólidos, acitro. ¿Y por qué acitro? Porque es el único que no interfiere con la citocromo, la CYP3A4, ¿no? La CYP3A4, que interfiere con la mayoría de los medicamentos. Entonces, eritro y claritro no son malos. Claritro es excelente medicamento, pero interfiere con la CYP3A4. Entonces, si yo tengo que usar entre claritro y siempre que tenga que usar un medicamento, por perfil de seguridad, debo utilizar aquel que no interfiere con las citocromos. Y ese es el único macrólido que no hace eso, es acitro. Por eso es primera elección. Paciente cuidador en asilo con diagnóstico de neumonía. En el examen físico se encuentra eritema cutáneo. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Lo interesante es esto de, ¿no? Paciente en asilo. O sea, si en asilo yo me contagio, es por vía respiratoria, inhalatoria. Entonces, por vía inhalatoria son atípicos y virus. En primer lugar. Entonces ya voy eliminando a quién. Neumococo, Haemophilus, Moraxella, o sea, todo, ya voy eliminando a la Klebsiella, Streptococcus, el Haemophilus, y me quedo con Legionella y Mycoplasma. Y me dice que tiene eritema. Clásicamente el micoplasma se suele asociar a ¿qué? A dolor de oído, otalgia, o meningitis bulosa, a rash dérmico de tipo morbiliforme o eritema dérmico, ¿no? Y también puede asociarse a anemia hemolítica autoinmune y la presencia de criolutininas frías. En UCI, con infección y condensación pulmonar, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, si tengo condensación pulmonar con infección, que el paciente haya hecho una neumonía, esté en UCI intubado, aspirativa, de tipo asociada a ventilación, ¿no? Tratamiento de elección de la neumonía atípica. Entonces, la neumonía atípica en general voy a preferir siempre primero acitro, o sea, macrólido. Si no tengo la posibilidad de usar macrólido, doxiciclina. Y si no, voy a la levofloxacina, o sea, las fluoroquinolonas respiratorias. Pero si a mí me dicen específico, o sea, ¿cuál es el mejor para micoplasma? Ahí sí es acitro. Si me dicen para las clamidias, incluyendo la trachomatis, que es la que de fin de semana, ¿no? Todas las clamidias siempre va a ser doxi. Y si me dicen legionela, ahí sí la elección es levofloxacina, ¿no? Claro que puede ser la alternativa doxi, en acitro puede ser alternativa doxi, y en doxi puede ser alternativa acitro. Varón de 18 años presenta forúnculo en la cara y a los pocos días aparece edema con signo de inflamación en la rodilla izquierda. O sea, tiene un forúnculo en la cara y después hace una inflamación en la rodilla izquierda. O sea, como ha hecho una artritis séptica. La primera causa de artritis séptica, Staphylococcus aureus. Siembra hematógena, o sea, ya hizo una siembra hematógena asociada a fiebre. A los 3 días aparece tos con disnea y dolor torácico. Ha seguido sembrando, ¿no? Entonces, fiebre elevada, toxicidad sistémica, una radiografía de tórax muestra múltiples infiltrados nodulares y neumatoceles. Entonces, típico de neumonía por estafilococo. La neumonía por estafilococo es siempre hematógena, bilateral, ¿no? Y produce neumatoceles, cavitaciones. ¿Cuáles son las que hacen neumonías cavitantes clásicas? En primer lugar, estafilo, pseudomona, ¿no? Son los que más, crónicamente, tuberculosis, aspergilosis, son los que hacen cavitación. Entonces, Staphylococcus aureus. Me está hablando de toda la siembra hematógena. En neumonía, si ahí me dicen, ya les había dicho lo que era por inhalación y por microaspiración, son los típicos: neumococo,
Haemophilus, ¿no? Esos son por microaspiración, los típicos. ¿Y quiénes son por hematógeno? Staphylococcus aureus. Hematógeno, típicamente, Staphylococcus aureus. Factor de riesgo para neumonía aguda. Entonces, los factores de riesgo para neumonía aguda son el alcoholismo, la inmunosupresión o enfermedades inmunosupresoras, como por ejemplo diabetes, enfermedad renal crónica avanzada, cirrosis, neoplasia activa, VIH, además de el uso de antibióticos los últimos 90 días. Estos son los famosos factores de riesgo en neumonía. Los famosos factores de riesgo que uno tiene que tomar en cuenta para la elección de antibióticos, ¿ok? Alcoholismo en la cabeza, edad mayor de 65 años, ¿no? Enfermedades que inmunosuprimen, diabetes, diabetes, enfermedad renal crónica, cirrosis, neoplasia activa, VIH, y ¿no? el antecedente de haber usado antibióticos los últimos 90 días y ser mayor de 65 años. Mujer de 45 años que acude a emergencia con 3 días de tos, con expectoración, fiebre, dolor torácico, tiene 45 años. Tipo hincada, emitoras derecho, no tiene antecedentes de importancia, esto es importantísimo, no tiene antecedentes de importancia. Al examen 130-80, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta allá? Con la cual dice, ¿cómo debe ser manejada allá? ¿Qué cosa quiere saber? Si lo va a manejar adentro o afuera, en UCI o en... Ya, entonces, ¿qué debe usar? MICUR 65. Entonces, ¿tiene menos de 65? 0 acá. La presión es mayor de 90 a 60, 0 acá. La frecuencia respiratoria no es mayor de 30, o sea, es menor de 30, 0 acá. Aunque es mujer, no pitea, ¿no? Aunque es mujer, creo que está consciente, ¿no? ¿Dónde dice? Crepitantes, no tiene antecedente al examen físico, crepitantes, radiografía. Qué raro, ¿no? Dice mujer acude con tos con expectoración, fiebre, dolor torácico y acá no tiene antecedentes. Creo que acá nos hemos comido el loteco, el lúcida. Sí, ¿no? ¿Está? Ya no puedo leer ya. Lúcida, ya. Por eso decía, a pesar de que es mujer, ya. 0 acá. Me quedan 2 puntos o 1 punto. Así no me den urea, solamente me queda posibilidad de 1 punto. De 0 a 1, ambulatorio. ¿Ok? De 0 a 1, ambulatorio. Si me hubiese salido 2 o no, hasta 4, probablemente lo meta a un piso de hospitalización. 5, ya lo mete a UCI. A UCI. La formación de cavidades en el pulmón es una complicación característica de qué neumonías, ¿no? Puede ser Staphylo aureus, puede ser clásicamente Pseudomonas aeruginosa, estos son los clásicos agudos, o de las neumonías necrotizantes. Y las neumonías necrotizantes clásicamente tienen anaerobios. Anaerobios. Entonces, no tengo Staphylo ni Pseudomonas, pero tengo anaerobios. Mujer de 20 años con neumonía adquirida en la comunidad antecedente de anemia falciforme. Este es el distractor. Acuérdense que una pregunta tiene distractores y las respuestas tienen confusores. Eso también hay que aprender. ¿Ok? Entonces, me dice anemia falciforme o me pongo a pensar una paciente con anemia falciforme, ¿qué problemas puede tener? Puede tener aesplenia, ¿no es cierto? Puede tener aesplenia y problemas con encapsulados. Vamos a ver. Dice, inmunizaciones para neumococo Haemophilus. Bueno, justamente está vacunada para encapsulados. El germen atípico. No, todos estos son confusores. Porque si hubiese leído la pregunta de un principio, por eso que a veces es bueno leer la pregunta y después leer todo el texto. Dice, el germen atípico. Entonces, en atípicos, el hecho que tenga vaso o no vaso no pasa nada. No me interesa para nada. Si está vacunado o no, tampoco. Siempre va a seguir siendo primero micoplasma. No cambia. Solo en los inmunosuprimidos severos suele cambiar el atípico más a legionela. Pero el resto no cambia. Micoplasma siempre en primer lugar.
Paciente con diagnóstico de Guillain-Barré, quien se le realiza intubación endotraqueal, luego de lo cual presenta fiebre, abundantes secreciones pulmonares. ¿Ok? Entonces, el paciente con Guillain-Barré, sabemos que es un paciente que ¿no? suele hacer hipomia, va a hacer disminución y se aspiran, entonces secreciones pulmonares, lo más probable es que haya hecho una neumonía intrahospitalaria. Es una de sus principales complicaciones, su principal complicación infecciosa. Viaje al norte de Perú para asumir su trabajo con su nuevo centro de salud en el mes de agosto del 2010 y su familia cuenta con un sobrino de 18 años que está presentando tos, rinorrea ya por 4 días, pero que le preocupa el hecho de que el último día ha presentado hemoptisis y se ha deteriorado su estado de conciencia. Usted lo evalúa efectivamente crepitantes basales derecho y fiebre. Claro, va a empezar una neumonía. Pero ¿cuál es lo interesante acá? Pensar en, me dicen, que está por dónde, por el norte del Perú. Y por el norte de Perú, ¿no? ¿Qué puedo pensar que puede estar sucediendo con este paciente? La fase neumónica de la peste, que está generalmente entre Piura, Cajamarca, Ayabaca, ¿no? Entonces, porque neumonía típica con hepatitis, tuberculosis de esa manera tan rápida, un quiste digestivo complicado mucho menos, no hay vómica, una neumonía neumococo tampoco tiene esas características. La única posibilidad sería pensar por el antecedente del norte de Perú, pensar en peste. La causa más común de formación de bulas en el pulmón de niños con neumonía es, entonces, la capacidad necrotizante del estafilo, en forma aguda. El agente etiológico más frecuente de la neumonía extrahospitalaria, recuerden siempre, es neumococo o estreptococo pneumoniae. En un paciente con neumonía, la presencia de lesiones cavitarias más frecuentemente es causado por estafilo, pseudomonas, ya dijimos también anaerobios, y crónicamente aspergilosis y tuberculosis. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la neumonía del adulto? Nuevamente, neumococo. Niño con neumonía estafilocócica resistente a meticilina. Esto es interesante, porque si yo tengo resistencia a meticilina, o sea, un estafilococo aureus meticilino resistente, hoy en día solamente ¿qué posibilidades tengo? Lo que tengo que utilizar un glicopéptido, básicamente vancomicina, o quizás puedo usar hasta un linezolid, que es una oxolidinona, linezolid, eso es lo que tengo en el país, y eso es todo lo que tengo en el país oficialmente. Podría utilizar también incluso tigeciclina, pero no tiene actividad en neumonía. Tigeciclina no actúa en pulmón, entonces me olvido, porque es deteriorado por el surfactante. ¿Ok? La tige es brutal, es muy buen antibiótico, pero tiene dos grandes defectos: no actúa es bacteriostático y no actúa en pulmón. Entonces, y fuera del país tengo ya pues las cefalosporinas de quinta, tengo la daptomicina, y otros más, okay, por darles un ejemplo. Pero lo interesante es que acá me ponen, ceftriaxona no puede ser, dicloxan ni hablar, porque dicloxan es justamente acá atrás, estafilococo meticilino sensible, no puede ser, la lincomicina, que ya no la usamos ni en pelea de perros, pero es una pariente de la clinda, pero la siguen usando en el Perú, y la citro contra estafilococo meticilino sensible. Pero la teicoplamina, que nunca la hemos usado, pero esta es una pregunta, como se dice, del libro, que es pariente de quién? De banco. Tiene el mismo espectro que banco. O sea, simplemente conocimiento de fármacos nada más. Es una pregunta capciosa, hasta ociosa, porque en realidad teico ya no usa nadie, pero es para saber si que es el pariente de vancomicina. Ante una neumonía intrahospitalaria por pseudomonas, ¿cuál es la terapia antibiótica a usar mientras espera el estudio de cultivo y antibiograma? Entonces, si yo tengo una neumonía por pseudomona, miren que esta pregunta hoy en día, no sé para ese año, pero hoy en día estaría mal hecha, pero vamos a ver qué posibilidades hay, porque la elección sería cefepime, pero si no tengo cefepime, trataría, y estoy sospechando de pseudomonas, sí puedo usar ceftazidima. ¿Cuándo no debo usar ceftazidima en pulmón?
cuando es empírico y todavía no sé si, o sea, dejo de cubrir neumococo. El problema de ceftazidima en pulmón es que no cubre neumococo. Entonces, ante el tratamiento empírico, la cefta pierde porque deja de cubrir neumococo, mientras cefepime sí cubre, piptaz sí cubre, carbapenem cubre, o sea, todos los demás cubren neumococo, pero ceftazidima no cubre neumococo. Por eso que cuando uno ve los antibióticos de en neumonías intrahospitalarias, uno tiene los antineumocócicos y los antiseudomónicos antineumocócicos y antiseudomónico puro, que es ceftazidima. Si ahí me dicen que es neumocócico, entonces sí puedo usar cefta. Y generalmente, ante la posibilidad de pseudomona, le puedo añadir amica para incrementar potencia, porque son sinérgicos. Varón de 18 años de edad, desde hace 2 semanas, presenta cefalea, tos seca, fiebre, compromiso del estado general, examen pulmonar es normal. Hemograma normal, radiografía de tórax, infiltrado intersticial bilateral en bases. El agente etiológico más probable es clásicamente un Mycoplasma pneumoniae. Varón de 32 años, hace 5 días presenta tos con expectoración herrumbrosa. Esto de acá es la clave. Si ahí me dicen que es un paciente con tos herrumbrosa, purulenta, fiebre, disnea, febril, clásico, con soplo tubario, ¿no? O sea, una neumonía súper clásica, pero este herrumbroso me hace pensar que eso es neumococo. Y si me están diciendo cuál es el tratamiento de elección para neumococo, penicilina G sigue siendo la elección, ¿ok? Sigue siendo la elección.